Buenas noches, Dios quiera que estén bien. Les comento que tuve que volver a grabar la clase porque tuve un problema con la computadora y no sé, no aparecía un poco, no aparecía el audio. Bueno, no sé si es que mi computadora tiene mucho material. Entonces, les envié em, antes un video de los cursos de claretianos, que son cursos de formación bíblica. Y entonces yo estoy acompañando esos cursos y justamente, aunque están hablando del tema del Apocalipsis, pero están colocando toda la historia de toda la historia de la salvación. Y entonces, como fue lo que hicimos en clase, pues quise yo pasarles eso para que ustedes se documentaran un poquito más, y quien hace esa relatoría, esa clase, es un sacerdote. Entonces, para que vean que lo que hemos ido viendo, pues también en otros lugares, en otras escuelas, pues con otros religiosos, también de formación bíblica para laicos, pues también ellos están utilizando pues el mismo relato, ¿verdad? La misma información. Y es que en la sesión del jueves yo empecé haciéndoles pues un recorrido por la historia de la salvación para que tuviéramos idea de lo que hemos ido haciendo, ya que estamos entrando en la sesión 14. Entonces yo empecé diciéndoles que si ya más o menos iban teniendo idea de lo que habíamos hecho a lo largo de estas 13 sesiones. Y pues me dijeron un poco sí, un poco pues que se me olvida o pues no lo retengo tanto. Y eso era, ya estaba pues toda esta clase grabada, pero como ya les cuento, cuando quise pasarla, la primera sí fue todo bien, pero ya cuando quise pasar la segunda no tenía el audio y no estaba bien la grabación. Entonces, mejor decidí volverla a hacer la clase, y por eso es que hoy, domingo en la noche, lo estoy haciendo porque el viernes y el sábado me fue imposible por muchas situaciones. Eh, pues ya estas épocas, en estas edades, ya compañeros, amigos se van enfermando, hospitalizados. Pues hoy me acaban de avisar que uno de ellos murió, otra tuvo un evento un poquito difícil, se cayó en la noche y bueno, no son tan mayores, fíjense, 72, 75, casi mi edad, pues yo tengo 72, pero bueno, pues ahí está uno acompañando procesos, pero yo ahorita, gracias a Dios, aquí en la noche grabándolas y se los paso hoy para que lo puedan ver. Así es que el recorrido que habíamos hecho, les decía yo, para tener una idea, les hablé de un panorama bíblico. Y les recuerdo que les dije que en la Loyola venden esos panoramas bíblicos que lamentablemente yo no puedo pasárselos aquí porque son como una línea, como un despliegue de unos metro y medio más o menos, donde la historia bíblica, la historia de la salvación es lineal. Entonces va a lo largo con los años, con los personajes y los eventos que van sucediendo. Se llama Panorama Bíblico. Y yo estoy buscando si encuentro uno virtual para compartirlos en la próxima clase que tengamos. Entonces, yo les hice, pues, de forma oral, platicando ese panorama bíblico antes de entrar a esta sesión 14. Y por eso es que les envié anticipadamente la otra grabación de los claretianos, porque coincidía con la temática que habíamos trabajado el jueves. Y la reflexión que les hice, una forma sintetizada, es que se ubicaran mentalmente como en un mapa mental, ¿verdad? Y que pensaran, bueno, los primeros 11 capítulos de la Biblia hablan de la historia universal, cómo se desarrolló la vida en todo, pues,
el cosmos, ¿verdad? Y cómo dentro de esa vida que se desarrolla y que obviamente empieza por un acto amoroso de Dios de crear, de darse, de alguien que se da en la creación, pues entra nuestra reacción humana, la reacción humana de querer ser independientes de Dios, de no querer, pues, depender de ese amor. Y entonces, ese acto, que en la Biblia se llama pecado, ¿verdad? Pecado original, pues origina una serie de eventos desordenados en la humanidad, siempre con la misma tendencia, querer ser independiente, querer ser dueño de mi vida, querer hacer las cosas como yo quiero. Entonces, esa actitud, esa acción que se va desarrollando en hechos concretos, pues va creando un desorden. Y los 11 capítulos primeros, de eso se trata, del desorden que se va creando y de Dios que a pesar de ese rechazo humano sigue pues acompañando nuestra historia, queriendo darse a conocer, que eso se llama revelación, quererse manifestarse, revelarse, darse a conocer por un acto de amor. Y el capítulo 12, que es cuando nosotros ya empezamos nuestra historia de la salvación, pues ya tenemos a un personaje que es Abraham, que se encuentra en una situación de sufrimiento, de confusión, porque ha muerto su padre, pues porque es de una tribu nómada, no tiene familia, pues su esposa no tiene hijos, y entonces está en una situación de conflicto. Dios sale a su encuentro en un ambiente politeísta y Abraham pues acepta, le cree a Dios esa manifestación que le da, le cree, se abandona, algo que los primeros 11 capítulos no quería depender, pues este sí quiere depender y ahí empieza la historia de la salvación y ahí van a estar las raíces profundas de Israel. Ahí empieza a formarse la historia de la salvación universal, pero empieza a formarse la historia de Israel, que todavía aquí no es más que una persona, ¿verdad? Entonces, el libro de Génesis, en su capítulo 12, va a ir desarrollando un periodo tribal de tribus nómadas que andan en el desierto y que van buscando, pues, alimento, son pastores y van buscando alimento y agua para su rebaño y pasan las noches en distintos lugares donde pueden estar un tiempo. Eh, Dentro de estos relatos, de estas narraciones, encontramos eventos de envidias, de engaños, de mentiras, porque es la humanidad, pues es la humanidad que así somos y vamos actuando, pero Dios sigue acompañando esta historia a los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y vamos entrando, viendo en la narración que van entrando mucho tipo de elementos de distintas pasiones, egoísmos, envidias, pero Dios sigue acompañando la historia y esperando en esa historia que cada uno de nosotros pues cambiemos esas actitudes, que nos demos cuenta, nos arrepintamos y que hagamos las cosas bien. Y entonces los personajes que van a entrar en esta narración, pues vamos viendo nosotros cómo unos van a ser dóciles a Yahvé, otros les va a costar un poco más, pero bueno, por estas circunstancias, pues hay la venta de un hermano por envidia, ya cuando los hijos de Jacob son 12. Entonces, esta venta del pequeño, que es José, en su momento, pues es una situación muy dramática, pero ahí es donde vamos viendo cómo Dios va acompañando y llevando a cabo una historia de salvación. Otra vez, siempre el tema es
la historia de la salvación. ¿Y quién es el protagonista? Dios salvando a la humanidad, Dios cumpliendo las promesas que ha hecho en Génesis, pues con Abraham, antes con Noé y después con cada uno de los personajes, Isaac, Jacob, pues que tienen que entrar en ese proceso de cambio para hacer esa alianza con Yahvé. Entonces, este evento que se da en el que se vende a un hermano y bueno, pasan muchas circunstancias difíciles también, pero al final queda en Egipto y ahí queda como ayudante del faraón, como un segundo de él, y de alguna manera, pues, esto hace que cuando hay un momento de hambruna, toda la familia de José va a buscar comida a Egipto y bueno, también es una narración muy hermosa. José, pues los hermanos no pueden reconocer a José porque ya tiene otra identidad, por decir así, ¿verdad? Pero José sí los reconoce. Y también hay toda una narración muy bonita del encuentro, del sufrimiento, del dolor, pero sobre todo del reconocimiento de cómo Dios va proveyendo situaciones pues liberadoras de actos muchas veces injustos e inhumanos. Cuenta el narrador de que pasan varios años, muere José, pasan generaciones, y los faraones que van entrando en el imperio egipcio ya no conocen toda esta historia y empiezan a tratar a los descendientes de José, o sea, que son los de Jacob, ¿verdad? Como esclavos. Y ahí hay una permanencia de 450 años donde ellos están como esclavos, ¿verdad? Obviamente en un sector alejado de la ciudad de Egipto y haciendo trabajos duros, pero pues ellos se quejan, ¿verdad? De esa situación de sufrimiento y vemos otra vez la acción de Dios que pues han pasado 450 años y alguien diría, bueno, pues pero se tardó mucho, lo que sea, pero el hecho es que Dios actúa en el momento de su proyecto de salvación. Y así es como con un embarazo fuerte los libera, se ven muchas manifestaciones de amor, de liberación, los lleva a través de Moisés a al Sinaí y ahí los hace su pueblo y una alianza donde es prácticamente el fundamento de este pueblo, ¿verdad? Donde Él es el Dios de Israel e Israel es el pueblo de Dios. Hay un tema ahí que entra, que había venido en forma individual, Dios que elegía, ¿verdad? Ha elegido a Noé, ha elegido a Abraham, y la elección de uno, pero ahora es la elección de un grupo y lo hace su pueblo. Entonces, con ese pueblo que hace, permítame un momentito que como les cuento, permítame un momentito. Bueno, perdonen, pero como les conté, pues acaba de fallecer alguien y están pues con algunas inquietudes. Bueno, pero ya estuvo. Gracias por la comprensión. Entonces les decía de que en este Éxodo, que es el segundo libro que encontramos en el Pentateuco, pues encontramos la acción de Dios liberadora. Siempre historia de la salvación, Dios liberando al ser humano para tener un encuentro personal con Él. Entonces, ese libro nos va conduciendo después del Sinaí a 40 años en el desierto, que lo va a narrar el libro de Números porque el Éxodo pues va a tomar va a hacer otros documentos que va a colocar ahí mismo, pero luego el libro de Números va a retomar la estadía de los hebreos en el desierto, 40 años, va a tener pues sus murmuraciones, como decía hoy el Evangelio de hoy domingo, ¿verdad? Que decía que Jesús les dice, no murmuren
porque esa que era como la actitud que había tenido el pueblo siempre de murmurar, de quejarse, de a pesar de ver las acciones liberadoras de Dios, a pesar de eso, caer pues en el tema de murmurar. Luego entra, después de Números, pues está Levítico, que el decálogo que se hace en la alianza, entonces se va desarrollando en la medida que ellos van entrando a la tierra prometida. Es decir, pasan de una vida nómada a una sedentaria. Entonces el decálogo va a tener muchas normas porque cambió la vida, cambió la forma de vivirla y entonces ya van a entrar casos específicos donde cada uno del decálogo va a tener que ser aplicado específicamente, eso se llama casuística, ¿verdad? Y ahí tenemos pues las 613 leyes de Levíticos y no solo leyes de conducta, sino también leyes de culto. En fin, el libro va de esa forma. Y Deuteronomio, que lo hemos hablado varias veces, y yo quisiera que un poquito lo pensaran y me digan en una clase si lo van entendiendo, porque Deuteronomio va a ser siempre una recopilación que se va a hacer de los hechos históricos, actualizándolos a los acontecimientos de determinado momento. Esos acontecimientos que hacen que toda la realidad cambie, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio va a tener esa elasticidad en el libro, que cosas que incluso se va a ir actualizando ya después del exilio, en fin, en muchos eventos. Se llaman en los momentos de inflexión del pueblo. El pueblo tiene que repensar la palabra de Dios y darle otro enfoque, otra visión de acuerdo a la realidad que están viviendo. Entonces ahí ya tenemos el bloque primero del Pentateuco, que para Israel se llama la Torah. Y más o menos llevamos ese hilo conductor que lleva prácticamente unos 900 años, ¿verdad? En el desarrollo. Nada de esto estaba por escrito en el momento de los acontecimientos. Acuérdense que habíamos dicho que eran tradiciones orales que se van poniendo por escrito. Luego ya con el libro de Josué, ahí van a empezar otro bloque de libros que se llaman históricos, ¿verdad? En esos libros históricos va a entrar pues justamente en la narración de cómo a través de Josué Dios va dando la tierra a las tribus. Y entonces se logran establecerse en el territorio de Canaán y durante 200 años o un poquito más, va a estar custodiada por los jueces. Entonces, después de Josué, va a entrar el libro de los jueces con 12 personajes que son los 12 jueces de los que se mantienen pues una referencia, ¿verdad? Y la conclusión del libro de los jueces es que hubo buenos jueces, más o menos las tribus pudieron vivir con una etapa de tranquilidad sin estar pues batallando por el territorio, pero que los jueces se fueron corrompiendo. Y entonces el pueblo pide a un monarca, ¿verdad? Quiere, igual que las otras naciones tenían un rey, pues entonces ellos también quieren un rey. Y entonces, después de jueces, va a entrar el libro de Samuel, que va a ser el último juez y el primer profeta, que va a ir pues caminando el profetismo y la monarquía, pues van a ser dos instituciones que van a ir caminando juntas durante el tiempo que exista. Entonces vemos que hay, después de los jueces, está primera y segunda Samuel y primera y segunda de Reyes.
Las historias, pues, van a ser un poquito parecidas, porque el libro de Samuel, como ya les digo, que es el último juez, pues, va a ser el entronque con los jueces, pero va a ser el entronque con reyes, con el libro de los reyes, o sea, con la monarquía. Y entonces vamos viendo, cómo, Josué, que diga Samuel, va a ungir a los primeros monarcas, Saúl y David. Y aquí, en esta historia de los reyes, vamos a encontrar a personajes que, que son profetas, que fueron grandes en Israel, pero que no tienen un libro. Por ejemplo, lo que hoy leíamos en Primera de Reyes, en la celebración eucarística de hoy, a Elías, ¿verdad? Pero hay otros más que están mencionados en el libro de los reyes, Natán, hay otros profetas que en la narración van apareciendo, porque la idea es esta, o sea, la teología, la idea teológica es esta, que Dios permite que tengan un administrador. El rey en Israel no es como los reyes en otras naciones, sino administran los bienes de Dios. Dios es el protagonista, es el dueño, señor y creador de todo, y entonces protagonista de toda la historia de la salvación. Y entonces el asesor consejero viene a ser el profeta, que siendo la boca de Dios, porque eso es el profeta en Israel, alguien que anuncia y denuncia las injusticias. Las injusticias están centradas básicamente en acciones concretas, con el pobre, con la viuda y con el huérfano. Entonces, cuando estas injusticias se desarrollan en el pueblo, por la razón que sea, el profeta se acerca al monarca y entonces le denuncia su acción equivocada. Y otro tema importante en el profetismo y la monarquía es cuando el monarca hace alianzas con otros imperios para sentirse protegido. El profeta va a recordar siempre de que ya hay una alianza, que ya hay quien provee, protege, acompaña la historia de Israel y que es quien los ha creado, que es Dios, ¿verdad? El pueblo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la historia de Primera y Segunda de Reyes, con un tema central en Primera y Segunda Samuel, de la elección de Saúl y David, y de los conflictos. Nuevamente, lo que dijimos en Génesis se va repitiendo en Éxodo y en todos los libros, pues las envidias, el deseo de poder, el deseo de gobernar, aprovechándose de la riqueza, en fin, todos estos elementos que forman parte de nuestras pasiones humanas, ¿verdad? Que se desarrollan, pues el profeta va a ir haciendo constantemente esa denuncia. David fue el rey que logró que Israel, pues, se estableciera en la tierra y logró darle territorio a las 12 tribus. Esto lo logró guerreando, ¿verdad? Era un guerrero y entonces iba a batallar, ganaba las guerras, con ello los territorios y colocaba las tribus. Entonces, esto provocó la paz dentro de la tierra de Israel, ¿verdad? Había paz, esto hizo que se desarrollara, pues el país tuvo mucho desarrollo, es su periodo de oro, ¿verdad? Ahí se establecen las artes y la escritura. Y entonces se ponen por escrito las tradiciones orales que traían para mantener viva la identidad de este pueblo. La importancia que tiene David es que es un gran temeroso de Dios. Eso no quiere decir que no haya fallado, falla muchísimo, eh, tiene eventos muy dolorosos, violentos, al ser un guerrero, también es un adúltero, tiene muchos eventos humanos muy difíciles,
pero acompañado siempre con el profeta que le hace ver esas condiciones humanas débiles, pues él reconoce, se arrepiente, hace duelo, hace ayuno, hace oración, porque tiene a Dios por sobre todo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes van a encontrar el hilo conductor del pueblo que siempre va a reconocer a David como el gran rey hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, porque provocó la paz, porque dio el territorio a, a las 12 tribus, porque quiso hacer un templo a Yahvé, pero no lo logró hacer, lo hizo su hijo Salomón, ¿verdad? Y entonces logró que se reinara con paz y mucha riqueza durante su periodo. Cuando murió, le sucede Salomón y pues ya tenemos que Salomón, pues lo tenemos como símbolo de sabiduría, ¿verdad? El problema es que, a diferencia de David, Salomón no guerrió, sino que hizo alianzas em, sociopolíticas con todos las poblaciones o los imperios grandes y pequeños que pudo, pero lo hizo estableciendo matrimonios. Y eso hizo que la cultura de otros pueblos, fenicios, asirios, donde hacía él sus alianzas, se llegaran a Israel, ¿verdad? Porque cuando va la persona, además, pues se casaba con hijos de reyes, ¿verdad? Con hijas de reyes. Entonces, cuando llegaba esta cultura, pues esta cultura iba con su idioma, con su religión, con sus costumbres, y entonces se van mezclando lo que se llama sincretismo. Cuando muere Salomón, su hijo Roboán, que ni ha sido guerrero como David, ni ha sido pues políticamente eh, tan inteligente para hacer negociaciones, eh, él solo ha sido un hijo que ha vivido muy bien, pues cuando le toca reinar, le pone al pueblo impuestos muy fuertes porque él quiere seguir con una vida cómoda, ¿verdad? Pero al final 10 tribus se le sublevan y nombran un rey diferente que es Jeroboam. Ahí se produce el cisma que conocemos nosotros, 10 tribus se van al norte y el norte va a ser Israel, Samaria, y el sur va a ser Judá, Jerusalén. Entonces, hay ese cisma y lo que hemos visto a través de las sesiones anteriores es cómo se fue desarrollando el norte y el sur. Y vimos de que las alianzas siguieron, los pueblos, los imperios invadieron muchísimo el norte, un imperio tras otro, sirios, persas, asirios, y entonces las culturas se van mezclando a tal punto que van perdiendo la identidad que tenían, ¿verdad? O sea, la identidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, que van haciendo personas monoteístas creyendo en un solo Dios, pero que luego se van mezclando con las distintas religiones de los otros imperios. Y luego vemos que en el año 728, pues el norte desaparece, pero durante el tiempo que estuvo, lo acompañaron profetas. Oseas, Miqueas, Amós, que están tratando de hacerles ver al norte que cambien su forma de ser, que se recuerden las alianzas hechas con Yahvé, que se arrepientan y que vuelvan a Yahvé, pero lo que va a pasar siempre es que van a matar a estos profetas, no les van a hacer caso. Total, sucumbe el norte, desaparece. El sur sigue, ¿verdad? Sigue con dificultades también, pero a diferencia del norte, el sur no ha sido invadido.
Ha sido invadido las 10 tribus del norte, pero el sur todavía se mantiene con su templo, con su religiosidad, y es importante darse cuenta por qué el norte rompe tanto con el sur, porque los reyes, no queriendo que estos fueran darle culto a Yahvé al templo de Jerusalén, van a hacer sus templos en el norte, Siquem, Betel, y entonces pues ahí se va a ir mezclando la tradición yavista con los otros cultos religiosos de los otros países. Luego vimos nosotros entonces los profetas que estuvieron antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Y ahí entramos a otro tema. Ya vimos los libros históricos y entonces ahora entramos a los proféticos directamente. Y en los proféticos vamos a encontrar que hay, como ya les dije, en el libro de Reyes y Samuel se van a hablar de profetas que no tienen literatura escrita, es decir, no tienen libros, no están definidos porque tengan un libro en el canon bíblico, pero tuvieron grandes desarrollos como Elías, Eliseo y otros más ahí que aparecen en el libro de Samuel y en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Pero ya luego de pasar de esos libros históricos, pasamos a los libros proféticos. Y ahí vamos a encontrar profetas menores y profetas mayores. Y en los profetas menores son los que tienen tienen un libro en el canon bíblico, pero tienen poquitos capítulos. Mientras que los mayores tienen un material más abundante de capítulos. Ese es el criterio para calificarlos en menores y mayores, la cantidad de material escrito que tienen en la Sagrada Escritura. Bueno, entonces en ese momento, pues nos vimos los profetas que están antes del exilio, en el exilio y después del exilio, porque otro momento sumamente importante, dramático para Israel fue el exilio de Babilonia. O sea que los babilonios fueron un imperio muy fuerte que no solo los invadió, sino que los sacó de su país, se llevó a Babilonia a la parte intelectual que tenía Israel, ¿verdad? No se llevó a la gente que para Babilonia iba a ser pues carga, ¿verdad? Sino que a la que le iba a servir para desarrollar. Este es otro momento grande de inflexión en el pueblo, pero muy serio y que afecta toda la religiosidad que traían, ¿verdad? Porque Dios había hecho promesas, había acompañado la historia, les había dado la tierra, les había dado reyes, les había desarrollado la cultura, ya tenían un templo, ya tenían sacerdotes, pero cuando Babilonia pues se los lleva al exilio, destruye todo. Y al destruir, pues al decir todo, pues la monarquía, el templo y los profetas. Se acaba en este periodo prácticamente el periodo profético. Porque Ezequiel, que es pues uno de los últimos profetas, se lo llevan a Babilonia y Jeremías se queda en la parte de Palestina con los que se ha quedado trabajando la tierra como esclavos, ¿verdad? Y tenemos también el Trito Isaías, que es una colección muy grande, es tal vez uno de los libros más grandes, los rollos más grandes que hay, de 66 capítulos, y que nosotros lo podemos, en la lectura del texto, podemos ver a diferentes personajes y diferentes momentos históricos. El primer Isaías, que es antes del exilio, Isaías segundo, el Deutero Isaías, que es en el exilio, el Trito Isaías, que es el retorno. Entonces, cuando vemos esa realidad, pues nos damos cuenta
de que al leer los textos tenemos que darnos mucha cuenta de cómo es la narración y el contexto histórico y el contexto cultural para ir captando el mensaje que se va desarrollando. Entonces, en el exilio de Babilonia, la gran crisis de fe que se viene al pueblo es que Dios había prometido y había cumplido, pero con esta experiencia se ha perdido todo. No hay templo, no hay tierra, no hay reyes, no hay nada. Y ellos, que eran un pueblo, pues ahora se fueron al exilio y otros se quedaron como esclavos. La estancia en Babilonia de las oleadas que se fueron, pues fueron más o menos 70 años, ¿verdad? En 70 años hay varias generaciones, por lo menos hay 3 generaciones. Pero en esos 70 años se desarrolla el imperio persa. Y los persas pues no quisieron tener a los israelitas en su territorio. O sea, ellos dominan a los babilonios, pero no quieren quedarse con los israelitas. Y entonces Ciro de Persa los regresa. Es importante entender que en este periodo del exilio de Babilonia es donde nace a través del profeta Ezequiel del trito Isaías y del Deutero Isaías, que va a hablar del siervo doliente, y el trito de Isaías de la esperanza de un retorno y de un Mesías. Entonces vean que el tema del mesianismo, que lo vamos a ver con Jesús, que si eres tú el Mesías, que si eres el Hijo de Dios, bueno, todo eso empieza a surgir aquí en el exilio. ¿Por qué? Porque en el exilio Ezequiel, que es el profeta que acompaña todo este proceso, pues va a hacerles la reflexión teológica que Dios no se desdice ni tampoco castiga. Es decir, ese lenguaje fuerte de los profetas hablando de castigo, de ira de Dios, de violencia, pues es un lenguaje nada más aplicado a las circunstancias, pero que Dios en sí mismo no cambia, no se arrepiente de algo que promete dar y después, condicionado por nuestra conducta, o nos lo quita o ya no lo da, ¿verdad? Sino que el profeta va a decir, no, si esto lo pasó esta circunstancia, no es por Dios, fuimos nosotros, ¿verdad? Y entonces hubo una fórmula que se desarrolló, pues Dios nos ha prometido todo y todo lo ha cumplido siempre. Nosotros nos hemos rebelado, no hemos sido obedientes a la alianza, hemos hecho alianzas con otros pueblos, con otros imperios, nos hemos alejado y abandonado a Yahvé, y entonces las consecuencias fue todo lo perdimos. Pero como sabemos que Yahvé es fiel y es misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, si nosotros hacemos lo correcto, nos arrepentimos, cambiamos nuestra conducta, nos acercamos a Él, pues entonces ese es el tema de la conversión, ¿verdad? Entonces Yahvé, pues nuevamente nos va a restaurar. Entonces, la fórmula es, Dios me dio, luego yo no actué bien, perdí todo, las consecuencias, me doy cuenta de la situación, cambio, regreso a Yahvé, y Yahvé, por amor misericordioso, me restaura. Entonces, esa fórmula se empezó a manejar durante todo este periodo, y resulta que esa promesa del Mesías empieza a aparecer con Ciro de Persa, ¿verdad? Que es un pagano, obviamente no es israelita, y él los regresa en oleadas, que regresen todos los que son judíos a su territorio. Y obviamente pues van a encontrar todo destruido, ¿verdad? Y vimos en lo que estábamos en las últimas clases
que los que encabezaban estas oleadas eran Esdras, Nehemías y Zorobabel. Entonces son personajes importantes que van a ver con la reconstrucción del territorio. Este territorio estaba habitado y no solo estaba habitado por los que se habían quedado en el sur, sino que los del norte se habían ido desplazando, ¿verdad? Para ir tomando más territorio. Y entonces, estos que estaban todavía quisieron apoyar este regreso, pero los que venían, pues, no quisieron tanto, no aceptaron tanto esta ayuda. Pero lo primero que se hizo fue levantar murallas, y querer reconstruir el templo. En este trabajo, de reconstrucción y de elaboración, pues fueron encontrando los rollos que seguramente antes de la destrucción del templo alguien los había guardado, en vasijas y fueron encontrados. Esto dio una gran esperanza, ilusión cuando Esdras lee los rollos y bueno, se animan los ánimos, se ve que Dios sigue acompañando al pueblo y era cuando veíamos, pues, que en este periodo es cuando empieza a surgir la religión judía. Eso lo habíamos visto, lo habíamos hablado, y en la parte de Babilonia, pues, habían surgido estas reflexiones con Ezequiel en casas no había templo, ¿verdad? No había un templo judío. Entonces, ahí empiezan, pues, como las raíces de las sinagogas que ya cuando ellos regresan, pues no hay templo tampoco y no lo van a construir de un día para otro. Entonces se empiezan a reunir en casas, pues construcciones más humildes que se van a llamar sinagogas. Y todo esto, pues en este retorno vemos todas las partes difíciles que sufre el pueblo. Tenemos los libros de Esdras, Nehemías, Primera y Segunda Crónicas, que son las que van a ir narrando estos hechos históricos, ¿verdad? Que sucedieron. Y aquí entra nuevamente el libro del Deuteronomio, porque va a ir actualizándose la mentalidad y va a ir enriqueciéndose el cómo vemos a Dios, cómo es Dios. Se van purificando muchas ideas que no se han tenido con tanta claridad. Entonces, en este retorno, pues vemos todas las dificultades, vemos todas las problemáticas que se van teniendo, pero lo van haciendo con mucha esperanza, sabiendo que si hacen las cosas bien, pues Dios va a seguir siendo providente con ellos. Entonces, van a entrar los temas de la pureza, ¿verdad? De mantenerse lo más puro que sea. Van a empezar los ritos de ablución, o sea, de lavados de manos, de ojos, de oídos. Van a hacer distintas cosas, todo con la única idea de mantenerse puro, de no ofender a Dios y de, y de mantener esa relación. Lamentablemente, como humanos que somos siempre, vamos tendiendo a la rutina y a dejarlo todo en forma externa. Es un poco lo que va a encontrar Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, ya en esta sesión 14, lo que ya nos toca ver, pues es otro periodo más, que resulta que va a ser el periodo helenista, o sea, el griego, junto con los asirios, y aquí hay un enfoque como diferente, ¿verdad? Porque si ustedes se han dado cuenta, Israel ha sido invadido por muchos imperios, pero no han sido perseguidos por su religión, por una cosa muy sencilla, porque si eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses, ¿qué más les daba un dios más, verdad? Entonces no había por qué tener una persecución. Sí había, por ejemplo, en Primera de Reyes, que vemos a Elías
con el tema del yavismo y de la pasión que le provoca a Yahvé y que quiere mantener ese yavismo puro. Y entonces sí hay pues con confrontaciones con los profetas de Baal. Pero Israel en sí mismo no ha sido perseguido hasta este periodo por ningún imperio por tener su religión. Incluso, si ustedes se recuerdan, pues los romanos no tienen problema. Cuando llega el imperio de Roma, no tiene ese problema de perseguir en primer momento. Luego, ya en el segundo momento de Roma, pues sí, con Adriano y con Nerón ya vamos a ver persecuciones, pero no tanto por temas religiosos, sino que van mezclados temas políticos, temas incluso de querer ser muy popular y ganarse al pueblo, ¿verdad? Como darle al pueblo pues el espectáculo y el pan y la comida, ¿verdad? Que era lo que hacían los romanos para entretener a sus habitantes. Pero en este periodo, la época helenista, tenemos los libros de los macabeos, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a encontrar, pues, es una persecución. Entonces, eso fue más o menos fue lo que abarcó la sesión del jueves, y tanto que pues les había mandado ese mismo jueves, pues el canto del río de Babilonia, una canción más o menos de los 70, ¿verdad? Que estaba y que luego decían, bueno, nunca me imaginé que era un salmo. El hecho es de que eso fue nuestra clase del jueves y pues introdujimos el tema de la época helenística y no entramos a la dominación romana, sino que más bien vimos esta introducción, que es el periodo que va del retorno del destierro de Babilonia, pues ya vimos, ¿verdad? Regresan. Ellos en esta parte pues empiezan a poner las columnas que van a establecer la religión judía como judaísmo, ¿verdad? Decían en ese momento, comentaban, bueno, pero es que entonces no, el judaísmo es desde todo el tiempo. Pues no, ¿verdad? Es algo que se va desarrollando y primero se va a tener como la religión de los hebreos, luego como el yavismo, va teniendo distintos enfoques, pero así como una religión establecida, claro, ya tenían un templo, ya tenían sacerdotes, pero esto lleva más o menos con un tema monoteísta, que era lo que diferenciaba a Israel de de los demás imperios. Todos eran religiosos, pero eran politeístas, tenían muchas deidades, mientras que Israel tenía una sola. Eso era lo que lo caracterizaba, y el problema no era tanto que persiguieran a Israel porque tuviera un Dios, sino que a Israel le llamaba la atención las religiones de los otros pueblos. Eso era el conflicto de los profetas, ¿verdad? Y del pueblo de Israel. ¿Qué les atraía? Las, los cultos de la fertilidad y otros muchos cultos que para ellos era pues más llamativos, como puede ser hoy en nuestro catolicismo, que a muchos les interesa más la teología de la prosperidad que el tema pues de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso como que el tema del sufrimiento y del dolor, mejor olvidémonos, ¿verdad? Si no, acuérdense ustedes, paren de sufrir y todo ese tema de que esa parte ya no nos tenemos que quedar ahí, ¿verdad? Sino que eso ya está superado. Pues lo mismo pasaba aquí. A Israel le llamaba la atención el culto de los paganos, ¿verdad? Y eran ellos los que se sentían atraídos, pero ellos no eran perseguidos por sus monoteísmos. Esta situación cambia aquí, pero ya aquí hay que tomar en cuenta algo muy claro. Ya hay una religión establecida, el judaísmo, donde no solo el templo va a tener una importancia grande, sino también los ritos que se empiezan a formar aquí, ¿verdad?
incluso es lo que vamos a encontrar en el tiempo de Jesús, ¿verdad? No acercarme a ningún pagano, que éste no entre a mi casa, para que no vuelva impura a mi casa, al no relacionarme con él para no ser impuro yo, y todos los temas de corrupción, de trabajos, pues, como los publicanos que cobraban impuestos, o como las mujeres que menstruaban y la sangre era algo tan importante que mantenía la pureza. En fin, todas esas ideas ya se van estableciendo en la religión judía, o sea, en el judaísmo. Entonces, cuando vienen estos imperios y entran a invadir el lugar, pues ya se hacen estas separaciones, ¿verdad? De ellos querer mantener su pureza religiosa. Y entonces aquí empiezan las persecuciones. Y entonces, y aquí vamos a tener a un rey Antíoco y vamos a tener a otros personajes sirios y helenistas, o sea, griegos, que van a imponer sus dioses a Israel. Entonces, esta es la visión diferente, pero hay que captar. Por eso habíamos hecho este como paréntesis, como para sintetizar en una idea de cómo hemos sido y ver en qué momento se establece la religión, se ponen los parámetros de esa religión y entonces ya ellos se saben pueblo elegido, diferente a los demás, y entonces ya entra en contraste con las otras formas de creer, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice que este periodo va desde el retorno del destierro de Babilonia hasta las guerras con Roma, o sea, llegan hasta más allá del tiempo de Jesús, ¿verdad? Eh, Acarrió a Israel nuevos problemas para ser fiel a su fe, porque aquí, al ser ellos perseguidos, pues ya vamos a ver con el libro de los Macabeos las dificultades, ¿verdad? De que se les impone comer de todos los alimentos y ellos pues tenían alimentos puros y alimentos impuros, animales puros y animales impuros. Muchas cosas así hasta el día de hoy. Por ejemplo, si ustedes van a Israel, van a encontrar que no van a ver perritos ahí, así como por todos lados, y aquí por todos lados perritos, y muy queridos. Allá, pues más es el gato, ¿verdad? Y habría que ver todas esas tradiciones que todavía se mantienen. ¿Y todo para qué? Para mantener esa fe, pero ya todo el esfuerzo que hicimos en esta sesión era que ustedes se dieran cuenta cómo va saliendo, surgiendo el judaísmo y por qué este lo va a encontrar Jesús tan, pues, enraizado, pues, parte de una experiencia muy dolorosa que fue el exilio, parte de una reflexión muy profunda que es, lo perdimos todo porque nos alejamos de Dios, ahora no queremos perder nada. De todas maneras, pues ya vamos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pues el punto es que no era como antes, las tentaciones de asimilar las costumbres de otros pueblos. Ahora los gobernantes que invadieron Palestina tratan de imponer sistemáticamente el paganismo. Bueno, no logramos pasar más que a esta introducción y yo sí les sugiero que traten de ver el video que les envié de los claretianos porque ilustra un poquito más con otros nombres, otras ideas, lo que puede enriquecer a este tema para la mejor comprensión de nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Así es que les agradezco su comprensión, les agradezco que me hayan esperado hasta el día de hoy, que tengan un bonito descanso y se recuerdan que el jueves entrante es 15 de agosto, entonces no hay clases. Feliz tarde, feliz noche y feliz semana. Muchas gracias.